Bien, voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor. En el chat les estoy dejando las claves de la semana anterior para que ustedes puedan corroborar con sus respuestas. Indíquenme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí, profesor. ¿Sí? Semana 4, filosofía medieval y el Renacimiento debe decir. ¿Sí? Listo, entonces comencemos. Bien. Ya hemos terminado la filosofía antigua, ¿no? En sus 4 periodos. Ahora nos toca abordar la filosofía medieval y el Renacimiento. Como nuestra sesión está dividida en los días lunes y miércoles, el día de hoy vamos a ver una parte de la filosofía medieval y la próxima sesión, que será el miércoles, veremos la otra parte y junto con el Renacimiento. La filosofía medieval se desarrolla aproximadamente entre los siglos II y XV de nuestra era, ¿no? No hay un acuerdo entre los historiadores, ¿no? Entre los historiadores respecto de cuándo comienza propiamente la filosofía medieval. Algunos dicen en el siglo I, otros en el siglo II, otros en el siglo III, otros en el siglo IV, y otros incluso se van hasta el siglo V. ¿Por qué no hay un acuerdo? Porque fue un proceso lento de cambio, ¿no? Muy lento, progresivo, ¿no? Que pasó de estudiar la naturaleza, el hombre, ¿no? Y la búsqueda de la felicidad terrenal hacia el estudio sobre Dios, sobre lo divino, ¿no? Hacia la búsqueda de la felicidad celestial, ¿no? Entonces, ese proceso producto de la aparición del cristianismo en el siglo I, ¿no? Va a hacer que no haya pues un consenso entre los historiadores sobre cuándo comienza el pensamiento medieval. Lo cierto es que este tiene un carácter teocentrista, ¿no? Es decir, el centro de reflexión ahora es Dios. Se subordina la filosofía a la teología, se subordina la razón a la fe, ¿no? La teología ahora nos dice la verdad y la filosofía se encargará de demostrar esa verdad que ya nos lo ha dicho la fe. De ahí que ahora sea la fe, ¿no? La revelación, la fuente del conocimiento que se plasma en la Biblia. Hay una preeminencia también del criterio de autoridad bíblica por sobre el criterio crítico, ¿no? Lo que se afirma en la Biblia, lo que el sacerdote o el papa dice, ¿no? Respecto de lo que se afirma en la Biblia, es autoridad en conocimiento, ¿no? Y eso es incriticable, ¿no? Es una de las características más resaltantes de la filosofía medieval, ese criterio de autoridad, ¿no? El cristianismo se va a constituir como aquella religión que desarrollará un pensamiento filosófico, ¿no? El cristianismo, como toda religión, se basa en la fe, ¿no? Pero como el cristianismo tiene pretensiones de universalidad, entonces la fe muchas veces no basta para universalizar la doctrina cristiana. De ahí que
tome prestado los argumentos de los filósofos de la antigüedad, sobre todo Platón y Aristóteles, como veremos más adelante, para construir una doctrina cristiana acorde a los tiempos en el que el cristianismo se está desarrollando. La filosofía medieval consta de dos grandes periodos, el periodo de la patrística y el periodo de la escolástica. La patrística es el de la construcción, elaboración, ¿no?, de la doctrina del cristianismo, basado en los evangelios, obviamente, basados en las enseñanzas de Cristo, y esta construcción es por los padres de la iglesia, de ahí que se le llame patrística. Y la escolástica, básicamente, es el periodo en donde las verdades reveladas o dogmas, ¿no?, intentan ser demostradas, ¿no?, intentan ser justificadas, ¿no? De ahí que se formen las primeras escuelas o universidades, ¿no?, para universalizar la doctrina del cristianismo, ¿no? De ahí que escolástica tenga que ver también con la palabra escola, ¿no? De ahí viene escuela. Bien. Entonces vamos a ver el primer periodo de la filosofía medieval, la patrística. En este primer periodo, se desarrolla entre los siglos II y VIII de nuestra era. Es el periodo de los padres de la Iglesia cristiana. Aquí se elabora la doctrina del cristianismo, es decir, ¿no?, esa doctrina jerarquizada, ordenada, categorizada, ¿no?, que nos han enseñado, ¿no?, en la iglesia, en el colegio, ¿no? Se constituye durante este periodo, ¿no? Se constituye durante este periodo. O sea, ustedes deben comprender que el cristianismo no es el producto tan solo de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Las enseñanzas de Cristo en los evangelios son enseñanzas morales, ¿no? Pero sepan también que hubo enseñanzas morales de otros predicadores, ¿no? En los propios tiempos de Cristo, ¿no? En la época de Cristo, ¿no?, en donde surge el cristianismo, hubo también otras doctrinas. No vayan a pensar que el cristianismo era la única que pululaba por el Imperio Romano. Hubieron muchas en realidad, muchas, porque deben recordar ustedes que el Imperio Romano era bastante tolerante con las creencias ajenas al romano, ¿no? Basta que pagues tus impuestos y después puedes tú adorar o tener la religión que quieras. No había ningún problema, ¿no? Las persecuciones de Roma contra el cristianismo, de algunos emperadores romanos incluso, contra el cristianismo, no fue por su religión propiamente, ¿no?, sino porque muchas veces se negaban a pagar los impuestos, ¿no? Entonces, era una cuestión política, la persecución de Roma contra los cristianos, ¿no? Por eso es que había pues un fuerte rechazo, ¿no?, a ciertas doctrinas del cristianismo contra la política romana, pero no en absoluto había un rechazo hacia la religión propiamente, hacia las creencias, perdón, propiamente cristianas, ¿no? Repito, si uno pagaba sus impuestos sin ningún problema, ¿no?, entonces tú podías tener la religión que querías, Roma no se metía, ¿no? Bueno, la discusión está si es que esos impuestos eran justos, si no eran justos, si eran muy elevados. Bueno, esa sería otra discusión, ¿no?, obviamente, pero es una discusión de carácter político, ¿no? Eso sí, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque hay mucha tergiversación al respecto, ¿no? Se piensa que los romanos odiaban a los cristianos básicamente porque eran cristianos, ¿no?, y porque tenían otra religiosidad, otro Dios. Eso es falso en realidad. No era así, ¿no? No era así. Basta leer un poco de la historia, ¿no?, para percatarse pues que en realidad la cuestión era una cuestión política, ¿no? Bien. Hay una defensa de los patrísticos contra las doctrinas paganas. ¿Qué es el paganismo? ¿Cómo se entiende a la doctrina pagana? Bueno, en primer lugar, que el paganismo, desde la visión del cristianismo, es toda doctrina ajena al cristianismo, ¿no? Eso es el paganismo,
toda doctrina ajena. En ese sentido, pues los romanos que adoraban a Júpiter, ¿no? Que adoraban a Juno, ¿no? Que adoraban a Marte, a estos dioses, ¿no? De la antigüedad romana, ¿no? Eran paganos, ¿no? Y los egipcios eran paganos, y los, babilónicos eran paganos, ¿no? Y todo aquel que tenía una religiosidad distinta era pagano. Ahora bien, por supuesto que los griegos antiguos también eran paganos desde la perspectiva cristiana, ¿no? Y los griegos, ¿no? Que habían desarrollado toda una filosofía, que tenían toda una tradición intelectualista, toda una tradición racional, muy crítica, criticaban también obviamente al cristianismo, ¿no? ¿No? Porque deben entender ustedes que los griegos, la tradición griega, eh, que formaba parte también del Imperio Romano en esta época, obviamente, no concebía que algo se cree de la nada, ¿no? Por el simplemente hecho de una voluntad creativa, ¿no? Y claro, entonces el cristianismo más bien sostiene que Dios creó el mundo a partir de la nada, ¿no? A partir de la voluntad creativa de Dios, ¿no? Entonces había una incongruencia desde el punto de vista griego, de tradición racionalista, intelectualista, contra esta creencia, ¿no? Judeocristiana, ¿no? De la creación del mundo a partir de la nada. Recuerden que para los griegos el mundo siempre ha existido, como orden o como caos, ¿no? Como cosmos o como caos, ¿no? Pero siempre ha existido, ¿no? Y no hay propiamente un Dios creador, ¿no? En cambio, para el cristianismo, pues sí, ¿no? Y creo que no necesito indicarles más sobre ese asunto, ¿no? La propia idea, ¿no? De que Cristo, como Hijo de Dios, ¿no? Encarnado, ¿no? Este, nació de María Virgen, ¿no? También para los griegos era un absurdo pensar que alguien puede no dar a luz a un niño manteniéndose totalmente virgen, ¿no? También era un absurdo tal. Y así, una serie de absurdos, ¿no? Para la visión intelectualista, racionalista, ¿no? Crítica de la tradición griega, ¿no? Contra una religión que era relativamente nueva, ¿no? Que seguía los detrimentos, ¿no? Morales del judaísmo, el judaísmo sí es mucho más antiguo, ¿no? Pero que propiamente el cristianismo era relativamente nuevo, ¿no? El cristianismo pues nace básicamente con la doctrina de Cristo, ¿no? Bien, entonces, contra esta tradición intelectualista que critica ciertos dogmas de la iglesia cristiana es que los patrísticos van a defender pues al cristianismo, ¿no? Importantes pensadores patrísticos, entre otros, por cierto, ¿no? San Clemente, San Justino, Tertuliano, Orígenes, San Cipriano, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, entre otros muchos más. Aquí tenemos una línea de tiempo como para que se puedan ubicar, ¿no? Ustedes, para que puedan ubicar ustedes a cada uno de estos autores que hemos dado como ejemplos de representantes patrísticos, ¿no? El día de hoy, ¿no? Nosotros vamos a abordar a tan solo uno de ellos, a San Agustín, el más importante de los patrísticos. Profe, Hasta aquí. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? profe Santo Tomás de Aquino, Él, que él es escolástico. pertenece a otra doctrina. Sí, al otro periodo todavía. Santo Tomás de Aquino es siglo XII, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, pero no el día de hoy por el tiempo, lo veremos todavía la próxima, perdón, en la próxima sesión que será el miércoles. Profe, disculpe, ¿qué año viene el catolicismo? Perdóname, ¿cómo? El catolicismo, profe. ¿Qué tiene? ¿Viene después del cristianismo o en qué año se produce después? El catolicismo antes, pues, todo era cristianismo, ¿no? Como comprenderán, ¿no? Todo era cristianismo, pero el cristianismo poquito a poquito se hizo muy poderoso, ¿no? En el sentido de que su doctrina se expandió, ¿no? Porque justamente el cristianismo, pues, tiene carácter universalista, ¿no? Eh,
Y claro, cuando una doctrina es muy amplia, ¿no? Surgen ciertas parcialidades, ciertas ramas. Grupos de cristianos no están de acuerdo con otro grupo de cristianos, ¿no? En el mismo seno del propio cristianismo, conforme este va creciendo, van a surgir ciertas desavenencias doctrinales, ¿no? Una de esas desavenencias doctrinales, la más influyente, fue el catolicismo, ¿no? ¿No? El año exacto no lo tengo, ¿no? No lo sé, ¿no? No sé propiamente si puede haber, pues, se puede decir que hay un año exacto del surgimiento del catolicismo, no lo sé, no lo he leído en ningún lugar, no lo sé, pero lo cierto es que el catolicismo fue, pues, fue el cristianismo más imperante, ¿no? Porque ya en la época de San Agustín, ¿no? Habían muchas doctrinas que nacían del cristianismo. Una de ellas, por ejemplo, es el pelagianismo, que ya nadie se acuerda de ella, ¿no? Y otras más, ¿no? De un tal Pelagio que criticó muchas de las posiciones de San Agustín. San Agustín era un poco más ortodoxo, ¿no? Más cerrado con la doctrina cristiana, ¿no? Y San Agustín obviamente pertenece a eso que hoy llamamos catolicismo, ¿no? Y fue la doctrina de San Agustín la que será tomada como modelo para la construcción, ¿no? De la doctrina cristiana que posteriormente llamaremos catolicismo, ¿no? Muy a posteriormente, ¿no? Cuando el catolicismo impera, ¿no? Como la rama oficial, digamos, de toda la doctrina cristiana, muy posteriormente, y estamos hablando pues del siglo XV, no, siglo XVI, aparecen pues las doctrinas de Lutero, de Calvino, y aparecen otras parcialidades, otras ramificaciones del cristianismo, ¿no? Los llamados protestantes, pero eso es mucho después, muchísimo después, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo indicar respecto del llamado catolicismo, ¿no? Pero para no confundirnos, porque no es nuestra pretensión hacer una historia de la iglesia, ¿no? Llamemos cristianismo simplemente, ¿no? Ya lo otro ya pertenece a la historia de la iglesia y eso no nos toca hacer el día de hoy. Muy bien, muy bien. Entonces, veamos a San Agustín. Ustedes deben comprender que el primitivo cristianismo, el naciente cristianismo, ¿no? Era pues un alboroto caótico de preceptos morales, ¿no? No había pues un orden propiamente dicho, ¿no? Cristo no fue una persona importante, ¿no? Dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, perdón, en términos generales, ¿no? Pero él no formó pues un orden doctrinal, ¿no? Cristo no hizo un orden doctrinal, ¿no? Y nunca pretendió hacer un orden doctrinal tampoco, ¿no? Si uno lee la Biblia, ¿no? De la historia de Jesús, lo que se ve ahí es básicamente a un personaje, ¿no? Relevante de la historia judeocristiana, que daba enseñanzas morales, ¿no? ¿No? Simplemente, básicamente era eso, ¿no? Que no es poco, por cierto, ¿no? Pero básicamente era eso, ¿no? Pero deben comprender que el cristianismo, que tiene pretensiones de universalidad, debe tener pues un orden interno, ¿no? Se debe construir, ¿no? Al interior de toda esa doctrina un orden interno, ¿no? Y eso es lo que van a hacer los padres de la iglesia, darle un orden interno a toda esa doctrina cristiana, ¿no? Moral, toda esa moral cristiana, ¿no? Enseñada básicamente por Cristo. Entonces, ahí es cuando aparecen las figuras de los patrísticos y ahí es cuando aparece la figura de San Agustín, que nace en el 354 y muere en el 430. San Agustín nació en Tagaste, en lo que es actualmente Argelia. Argelia queda en el norte de África, ¿no? En la parte, en las costas, ¿no? Que dan para el mar Mediterráneo de África, ¿no? En ese sentido podemos decir que San Agustín es un autor africano y está muy bien, ¿no? Sin embargo, recuerden que esa zona de África, del norte de África, pertenecía al Imperio Romano, ¿no? En ese sentido, San Agustín nace pues al interior del Imperio Romano. Fue obispo de Hipona, ¿no? Y por eso se le conoce también como
tal a San Agustín, ¿no? Cuando se habla de San Agustín, también se habla del obispo de Hipona. Y cuando joven, no perteneció a muchas doctrinas religiosas que pululaban en el imperio. Como les había indicado previamente, el imperio romano era bastante asequible con cualquier otra doctrina, ¿no?, religiosa, y ahí pues había muchas doctrinas, ¿no? Pululaba la tradición griega con los escépticos, con los estoicos, ¿no? También estaban los maniqueos, el neoplatonismo también, ¿no? El maniqueísmo, ¿no?, fue una doctrina religiosa, ya venida menos, ¿no?, que fue fundada por un tal Mani, ¿no?, y que enseñaba que el bien y el mal, que era una problemática que se venía arrastrando de tiempos muy antiguos, ¿no?, era el producto, esto enseñaban los maniqueos, era la consecuencia de la existencia de dos fuerzas o deidades, una deidad pues benévola, ¿no? Y una deidad malévola, si gustas, ¿no? Entonces, ¿no? Eso básicamente es la doctrina del maniqueísmo, ¿no? Frente a la doctrina de frente al problema de por qué existe el mal, ¿no? El maniqueísmo respondía, bueno, el mal existe, ¿no?, porque hay un Dios malvado, un espíritu poderoso malvado, ¿no? Y el bien existe porque hay un espíritu benevolente, ¿no? Y básicamente esa era la doctrina del maniqueísmo. Y San Agustín, bueno, fue maniqueo durante 10 años en su juventud, ¿no? Él quedó convencido de esa doctrina. No obstante, ¿no?, siguió obviamente su búsqueda del conocimiento, porque se sabe que fue un joven bastante inquieto intelectualmente. Y a los 33 años, ¿no?, va a convertirse al cristianismo. Dejará el maniqueísmo, dejará el escepticismo, dejará el neoplatonismo, pues él fue todo eso en su juventud, y se convertirá al cristianismo, repito, a la edad de 33 años, ¿no? Por influencia, sobre todo, de su madre, Mónica, Santa Mónica hoy, ¿no?, venerada por la Iglesia cristiana. La filosofía de San Agustín sintetiza el cristianismo y el platonismo. Recuerden que San Agustín fue neoplatónico y el neoplatonismo fue una corriente, ¿no?, filosófica de tradición griega, de tradición greco-romana, para ser más precisos, ¿no?, que habla pues de una especie de unidad en el cosmos, ¿no?, el gran uno, ¿no?, eh, que estaría representado pues, por Dios en cierto modo, ¿no? Y que las cosas emanan de Dios, ¿no? Como una luz emana del sol, como la luz emana del sol, ¿no? Entonces, el neoplatonismo, ¿no?, que sigue las doctrinas de Platón en cierto modo, va a influenciar también notablemente a San Agustín, y cuando él se hace cristiano, verá cierto paralelismo entre la doctrina del cristianismo y el platonismo, con la gran diferencia de que el platonismo, ¿no?, la doctrina de Platón, tiene un orden jerárquico, tiene un orden en sus ideas, ¿no? Lo que todavía el cristianismo propiamente no tenía. Como ya les acabo de indicar, el cristianismo pues era todavía se podía entender como algo caótico de enseñanzas morales, ¿no? Entonces, ahí es cuando San Agustín toma el modelo platónico para construir el cristianismo, básicamente el cristianismo que hoy conocemos, ¿no? El cristianismo que hoy conocemos, el cristianismo con el que nos hemos formado, ¿no?, es de corte sanagustiniano, ¿no? Es de corte sanagustiniano, ¿no?, tomado de ese platonismo, ¿no? Por eso cuando nosotros vimos a Platón la semana pasada, yo les indiqué, ¿no?, de mucho tenemos de Platón, ¿no? En tanto nos hemos criado, formado en una doctrina cristiana, ¿no?, mucho tenemos de Platón, ¿no? Porque ese platonismo es el cristianismo elaborado por San Agustín a partir de las enseñanzas bíblicas, obviamente, ¿no? Hubieron en la época de, hubo, ¿no? Hubo en la época de San Agustín muchas doctrinas de corte tradicionalista,
grecorromana, ¿no? Racionalistas, ¿no? Que criticaban al cristianismo y sus dogmas, ¿no? Entonces San Agustín a ellos les decía, cree primero y entenderás la doctrina cristiana después, ¿no? Pero primero tienes que creer, ¿no? Sin creencia no hay entendimiento. Sin fe la razón no funciona. Eso les decía San Agustín a los racionalistas que querían entender mediante la razón primero la doctrina del cristianismo. Y a los fideístas, a aquellos cristianos a ultranza que tan solo querían basarse en la fe y solo en la fe y nada más que en la fe para justificar la doctrina cristiana, San Agustín también los criticaba diciéndoles, entiende primero para que puedas creer, ¿no? Entiende primero, ¿no? Usa tu razón primero, ¿no? ¿No? Para que puedas entender esa fe que nos permite conocer las verdades del cristianismo, ¿no? Y las verdades de Dios, ¿no? Y lo bíblico, ¿no? Entonces, y esto no es una contradicción en San Agustín, ¿no? Lo que pasa es que San Agustín, repito, es un defensor del naciente cristianismo, ¿no? Y claro, él va a luchar contra lo externo, que son los racionalistas, ¿no? De corte grecorromano, pero también va a luchar en cierto modo con esa doctrina fideísta, cerrada, que dice la fe y solo la fe y nada más que la fe y punto, ¿no? Y San Agustín va a decir, no, pues no, la razón humana es algo que Dios nos lo ha dado y también hay que usarla, ¿no? No hay que desdeñarla, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, es la manera como San Agustín intenta lidiar en su época con estas doctrinas. Entre las obras más importantes de San Agustín destaca La Ciudad de Dios y Confesiones. Lo importante en San Agustín es Dios, y lo entiende como único, eterno, inteligente, absoluto, esencia de todo lo que existe. Y obviamente, bueno. Estos conceptos, si bien son muy familiares a nosotros, debemos tener presente que devienen de las doctrinas de la antigüedad. Si nosotros recordamos a Parménides, él decía que el ser de las cosas es único, ¿no? Si nos acordamos de Parménides y de Platón, ellos nos decían que el ser o las ideas son eternas, ¿no? Si nos acordamos de Anaxágoras, él nos hablaba del nous como esa entidad ordenadora de todo lo que existe. El nous, recuerda, la palabra nous se traducía como mente o inteligencia del mundo. Acordémonos de las ideas de Platón, que son absolutas y esencia de todo lo que existe. Estas características propias de Dios y que nosotros hemos aprendido, ¿no? En realidad recoge mucho, aunque no parezca, ¿no? Pero así es, recoge mucho de la tradición grecorromana, ¿no? Porque recuerda que la tradición grecorromana buscaba la esencia de todo cuanto existe, ¿no? Y le daba estos atributos. Digamos que la característica de Dios como benevolente ya es propiamente del cristianismo, y eso porque no les dije yo, porque no formaba parte del corpus temático de Platón, pero para Platón la máxima idea es la idea del bien. Y la idea del bien, de donde se extrae la idea de lo bueno, en el cristianismo sanagustiniano, ¿no? Se comprende claramente como característica de Dios. Por supuesto que todo esto que está aquí, San Agustín lo extrae y lo deduce también de la Biblia, por supuesto que sí, ¿no? Y él San Agustín ve que lo que se extrae y deduce de la propia Biblia coincide, en cierto modo, con lo que los viejos filósofos griegos han estado buscando. En cierto modo, San Agustín lo que nos va a decir
y esa es la interpretación sanagustiniana, es que esa búsqueda de la esencia de las cosas, esa búsqueda de los primeros principios, esa búsqueda de ese arjé, esa búsqueda de las primeras causas de los filósofos griegos, no era más que la búsqueda del Dios único, solamente que los griegos no lo sabían. El cristianismo aparece para explicitar lo que se estaba buscando, y lo que se estaba buscando era a Dios. Por supuesto que aquí, en este último punto, como creador de todo, ya es un recojo implícito del judaísmo. El judaísmo es una religión muy antigua, ¿no? Que entre sus dogmas principales sostenía que todo había sido creado por Dios desde su propia voluntad, ¿no? Y eso sí, San Agustín recoge, obviamente, por eso es un judeocristianismo, ¿no? Del judaísmo hacia su propia doctrina en la construcción del cristianismo que ya nos ha llegado. En tanto Dios es absoluto, en tanto Dios es absoluto, entonces la idea de lo absoluto que nosotros podemos comprender en Él deviene de la divinidad. Es decir, si nosotros tenemos ideas absolutas, no siendo el hombre un ser absoluto, entonces esas ideas provienen de algo, de un ser que sí es absoluto, y ese ser es Dios. Algo que la Biblia no dice, pero que San Agustín deduce, es que si Dios es el creador de todo, entonces también es el creador del tiempo. Si es el creador del tiempo, entonces antes que Dios haya creado el mundo, entonces también Dios debió haber creado antes, perdón, no debió haber creado tampoco el tiempo. Y sin embargo, él existía. De ahí que también, desde la perspectiva de San Agustín, Dios sea un ser atemporal, existe más allá del tiempo, creó el tiempo y solo tras la creación del tiempo es posible preguntar qué había antes de la creación, ¿no? ¿Qué hubo después de la creación? Perdón, me estoy confundiendo. ¿Qué hubo después de la creación? ¿No? Solo cuando hay tiempo es posible hablar del antes y del después, por cierto. Pero antes del tiempo, es decir, antes que el tiempo exista, sería un absurdo preguntar entonces qué había. Esto les digo, traigo a colación, porque los detractores del cristianismo formulaban una pregunta que desde esa perspectiva, desde la perspectiva judeocristiana, tenía mucho sentido. Si Dios creó el mundo, ¿qué hacía Dios antes de su creación? Y si Dios es eterno, entonces, ¿qué hacía eternamente? A esta pregunta, San Agustín responde, ¿no? Que es absurdo preguntar qué había antes de la creación y qué hacía Dios antes de la creación, porque el antes y el después solo son posibles cuando el tiempo existe. Pero como Dios no había inventado el tiempo, entonces tampoco es posible la pregunta qué hacía Dios antes de la creación. Esta respuesta sanagustiniana es muy coherente con la idea de que Dios ha creado todo lo que existe. ¿Qué piensa San Agustín sobre el conocimiento y sobre el hombre? Deben recordar ustedes que San Agustín es un filósofo de corte platónico. Por lo tanto, el conocimiento o la tesis sobre el conocimiento de San Agustín está íntimamente ligada a la idea de conocimiento de Platón. Y como ustedes deben recordar, para Platón el conocimiento es conocimientos, toda vez que el hombre posee alma.
Entonces, para San Agustín, el conocimiento sensible, el conocimiento sensorial, el conocimiento del mundo terrenal es falible, porque los sentidos se pueden equivocar. Pero si el hombre sabe que se puede equivocar, entonces tiene la seguridad de que existe. San Agustín decía, sé que existo, porque sé que hierro, porque sé que me equivoco, porque me puedo equivocar en tanto ser imperfecto que soy, pues tengo un cuerpo imperfecto que encarcela mi alma perfecta. Así que el conocimiento de que existo es algo que yo logro a partir de una introspección. Introspección significa algo así como una mirada hacia adentro. Por lo tanto, para San Agustín, el conocimiento, el verdadero conocimiento, la verdad, se logra mirando hacia adentro de uno, hacia el alma, haciendo introspección, no mirando fuera de uno, no mirando el mundo, no mirando las cosas que nos rodean, no percibiendo o tratando de percibir el mundo del cual formamos parte, porque recuerda que el conocimiento sensible es falible. Y si nosotros miramos por introspección hacia el interior de nuestra alma, no solamente nos daremos cuenta de que existimos, sino también nos daremos con la certeza de que Dios mismo existe. Y por la fe, que es una introspección, afirmamos que Dios existe, es porque efectivamente existe, ya que la fe es la que nos permite dar conocimiento de esa revelación que acaece en la Biblia. ¿Y qué es el hombre? También siguiendo la posición platónica, el hombre está constituido de alma y de cuerpo. El alma aquí es entendido en sentido espiritual, como esencia del ser humano. El cuerpo es temporal, falible, corruptible, cambiante, material. El alma, por el contrario, es eterna, inmaterial, que se encuentra en el cuerpo como encarcelada, buscando su liberación para fundirse con Dios. La doctrina sanagustiniana que sigue las creencias cristianas están aquí justificadas por ese platonismo del cual hemos estado hablando. Hay razón y el mal y el libre albedrío. Para San Agustín, la verdad es una y solo una. Y esta se revela por la fe y es demostrada por la razón. Como ya les había indicado, la razón va a justificar lo que la fe ya nos ha indicado. La fe muestra, la razón demuestra. Por eso es que la fe y la razón concilian en una única verdad. La verdad del cristianismo, la verdad sobre la unicidad de Dios, la verdad sobre la benevolencia de Dios. Una de las preguntas más importantes en la época de San Agustín que se formulaban los intelectuales era, como ya les había indicado, ¿de dónde proviene el mal en el mundo? Distintas doctrinas daban respuestas, una de ellas era el maniqueísmo del cual ya hemos hablado, ¿no? Pero la doctrina cristiana de San Agustín va a tener una respuesta distinta. El mal no tiene existencia real, porque Dios que lo ha creado todo, lo ha creado todo con su infinita benevolencia.
El mal es solo ausencia de bien, por lo que no hay hombres malos, sino hay hombres ausentes de bien. No puede hablarse entonces de dos entidades o dos esencias, el bien y el mal, sino tan solo una, el bien, deidificada por Dios. Todo aquello que se aleja de ese bien es lo que, en virtud de ciertos grados, llamamos el mal. Y esto es posible porque el hombre posee libre albedrío, ¿no? El libre albedrío, la libertad humana, es un don de Dios. Dios pudo habernos creado sin libertad, para solamente rendirle adoración y obediencia. Pero en su infinita bondad, sostiene San Agustín, Dios quiso hacernos libres con la voluntad de elegir hacer el bien o de dejar de hacerlo, ¿no? Por lo que la libertad se constituye en uno de los factores más importantes del pensamiento sanagustiniano, que se contrapone a ciertas doctrinas estoicas, por ejemplo, que todavía existía en la época, ¿no? Que se habían debilitado, es cierto, pero todavía existía, que sostiene que todo está determinado, ¿no? Eso se sostenía el estoicismo antiguo, ¿no? Que todo está determinado y que propiamente una libertad no existe, ¿no? Pero San Agustín defiende la idea de la libertad que extrae, ¿no? Que deduce de la propia revelación bíblica, ¿no? La Biblia no te habla propiamente del libre albedrío, esa es una deducción del propio pensamiento sanagustiniano. Y para terminar, ya estamos cerca de los minutos, el concepto de historia y la ciudad de Dios de San Agustín. Para San Agustín la historia es una sola y tuvo un comienzo en la creación y tendrá un final con la llegada del reino de Dios. Todo eso se plasma en la Biblia. En la Biblia está, por lo tanto, la historia de la humanidad, ¿no? Desde los tiempos pretéritos en la creación a los últimos que describe el Apocalipsis. San Agustín interpretaba muchas veces la Biblia de modo literal. Y de modo literal, debido a su influencia, fue interpretada la Biblia durante siglos. Tiene pues una visión lineal de la historia que se contrapone a la visión cíclica de la historia, ¿no? Cuya interpretación se venía arrastrando desde los tiempos antiguos, ¿no? La tradición grecorromana, así como otras tradiciones como hinduista, egipcia, entre otras, tenían una visión cíclica de la historia. Cíclica en el sentido de que no habría habido propiamente una creación, ni habría un final, sino que todo como que se repite. En la visión agustiniana, eso se rompe, ¿no? Y aparece una visión lineal de la historia, visión lineal que hasta ahora nosotros comprendemos. Cuando hablamos de un tiempo pasado, presente y futuro, estamos usando, ¿no? Estamos teniendo, ¿no? Una visión lineal de la historia, que antes no se tenía, ojo. Antes no se percibía una visión como la de San Agustín y como la del cristianismo. Si hoy nosotros tenemos una visión lineal de la historia, se debe justamente a ese cristianismo agustiniano, ¿no? Y obviamente la historia, pues, en San Agustín es providencialista, ¿no? Porque es encaminada por Dios. Hoy, para nosotros, la historia es una secuencia de datos históricos acaecidos en el pasado y que nos permite comprender nuestro presente, para vislumbrar nuestro futuro. Eso es la comprensión de historia que tenemos hoy, ¿no? Que se plasma, por ejemplo, en tus cursos de historia.
Pero la visión de historia que se tiene a partir de San Agustín es providencialista. Dios así decide que sea la historia. Y como Dios es bueno, entonces lo que quiere es un final bueno para el hombre. De ahí que haya aparezca poco a poco la idea de progreso, según la cual, ¿no?, todos los acontecimientos acaecidos son aquellos que nos llevará a un estado de bienestar que el cristianismo llama reino de Dios. Y finalmente, el concepto de ciudad de Dios, que es básicamente un concepto teológico que sostiene que la ciudad de Dios es la iglesia cristiana, ¿no?, en contraposición con la ciudad del pecado, que vendría a ser el mundo terrenal. Para San Agustín, que como ya les había indicado, es un pensador ortodoxo, solo unos pocos serán salvos. Uno puede tener mucha fe, uno puede hacer acciones buenas, no obstante, Dios, que lo conoce todo, ya sabe quiénes son los salvos, los salvados, ¿no?, los que han de entrar hacia el reino de Dios, y no son todos, ¿no? Esa es la visión sanagustiniana, que ahora se ha modificado, ¿no?, pero fue una visión que se mantuvo durante mucho tiempo. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nos quedamos, son las 8:48, ¿no? Aquí nos quedamos. Ya la próxima semana, perdón, la próxima sesión, el miércoles, hablaremos de la escolástica, ¿ok? Hasta aquí, algunas preguntas, algo que no se haya comprendido. Gabriela me pregunta en el chat. Entonces, por así decirlo, ¿fue San Agustín uno de los fundadores del cristianismo actual? Sí, sí, efectivamente, ¿no? No digamos fundador, ¿no? Pero sí uno de los que elaboró, ¿no?, la doctrina cristiana tal y como ya nos ha llegado, ¿no? Tal y como ya nos ha llegado la doctrina cristiana, pues tiene un cierto orden, ¿no? Ya, eso es producto básicamente del cristianismo que desarrolla San Agustín. Y como ustedes ya se han dado cuenta, es un cristianismo pinceleado, embadurnado de platonismo, ¿no? De mucho platonismo en realidad, ¿no? Así es, así es. Bien, jóvenes, entonces me detengo aquí, ¿no?, para dar paso a su otro curso. Detengo la grabación.